Que pues que sigue este programa con botas y sombrero, conducido y además pues organizado todo por Mario Ortiz. Entonces a toda la gente que ve este programa un saludo y le vamos a dedicar un pedacito de cada canción. Sí, señor. Rosendo Cantú tenía apenas 18 años cuando decidió que la música sería su destino. En las polvorientas calles del norte de México, donde la vida parecía girar en torno al trabajo duro y a las historias contadas en las cantinas, él encontró su voz. No era una voz perfecta, pero tenía un timbre fuerte, lleno de carácter, capaz de transmitir tanto dolor como alegría. Esa fuerza lo llevó a unirse a un pequeño grupo local que buscaba hacerse un nombre, los Vagabundos del Norte. El conjunto era modesto, guitarras gastadas, un acordeón heredado y la ilusión de jóvenes que soñaban con escenarios grandes. Fue en ese ambiente donde Rosendo conoció a Ramiro "el Gordo" Sánchez, un hombre con talento para las segundas voces y, sobre todo, con un carisma que atraía a cualquiera. La química entre ambos fue inmediata. Compartían la misma ambición y también la misma necesidad de escapar de una vida sin oportunidades. Su primer contrato llegó casi por casualidad. Un empresario local, sin papeles oficiales ni abogados, les ofreció grabar un par de canciones. La frase que marcó el inicio de esa aventura quedó grabada en la memoria de Rosendo: "Si te va bien, nos va bien a todos". Aquellas palabras, que parecían promesa de unión, terminarían por convertirse en un recordatorio de la ingenuidad con la que dieron sus primeros pasos. Las presentaciones eran todo menos glamorosas. Cantaban en ferias improvisadas, en cantinas donde el humo del cigarro era más denso que el aire y hasta en camiones detenidos en la carretera, donde los choferes les daban unas monedas por alegrar la espera. Pero cada actuación reforzaba su convicción de que estaban destinados a algo más grande. Con el tiempo, los viajes constantes y las largas noches trajeron consigo un peso silencioso. Rosendo y Ramiro comenzaron a compartir vicios que parecían dar energía, pero que poco a poco se convirtieron en cadenas. Entre copas, humo y secretos que nunca confesaron en público, se fue forjando una cruz que los acompañaría durante décadas. Lo que parecía solo diversión juvenil se transformó en un pacto oculto, un lazo que unía su éxito con una carga cada vez más difícil de sostener. Y mientras la fama aún era apenas una chispa, ya se había encendido una sombra que crecería con ellos. El brillo de los escenarios contrastaba con la oscuridad de la vida íntima de Rosendo Cantú. A los 20 años, cuando aún buscaba un lugar en el mundo musical, tomó una decisión que cambiaría su vida para siempre: se casó con Leticia, una joven de carácter fuerte y mirada esperanzada. Al poco tiempo nació su hija Maritza, una niña que iluminó sus días con risas y pequeñas manos que parecían sujetarlo al suelo. Por un instante, Rosendo creyó que podía tenerlo todo: la música, la familia y la promesa de un futuro estable. Pero la realidad fue mucho más dura. Mientras los compromisos con los Vagabundos del Norte crecían, también aumentaban las ausencias en casa. La rutina de viajes, presentaciones en cantinas y noches interminables lo alejaba poco a poco de Leticia y de la pequeña Maritza. Cuando su hija tenía apenas 4 años, Rosendo tomó una de las decisiones más dolorosas de su vida: abandonó a su familia. No fue un abandono planeado, sino una consecuencia de su estilo de vida. El escenario lo envolvía con aplausos, tentaciones y excesos que parecían imposibles de rechazar. La música le daba identidad, pero al mismo tiempo le robaba la oportunidad de ser padre y esposo. Las tentaciones eran parte inseparable del camino. Mujeres que se acercaban después de cada show, copas que nunca se vaciaban y promesas de diversión que lo mantenían despierto hasta el amanecer. Aquello que muchos consideraban vivir intensamente, pronto se transformó en un laberinto de excesos. Rosendo no se dio cuenta de que, mientras se entregaba al público, estaba perdiendo lo más valioso: los primeros pasos, las primeras palabras y los abrazos de su hija. Con los años, el arrepentimiento empezó a morderle el alma. En cada entrevista, en cada silencio después de un concierto, recordaba a Maritza y la infancia que no pudo acompañar. Era un vacío que ni la fama ni el dinero lograban llenar. Detrás del aplauso siempre se escondía una pregunta: ¿valió la pena cambiar la risa de su hija por una vida desordenada?
Ese sentimiento de culpa lo perseguiría sin descanso, y aunque trataba de ocultarlo en el bullicio de las giras, pronto esa herida empezaría a sangrar de formas mucho más profundas. Los años 80 marcaron un giro decisivo en la vida artística de Rosendo. Con la experiencia acumulada y una ambición renovada, decidió cambiar el nombre del grupo. Rosendo y su Legión sonaba más fuerte, más personal, como si quisiera dejar claro que aquella aventura ya no era de jóvenes improvisados, sino de un proyecto serio que aspiraba a llegar a todo México. La apuesta dio frutos rápidamente. En 1982 lanzaron la canción que los llevaría al reconocimiento masivo, Carta número 3. El tema, sencillo en su melodía pero profundo en su letra, conectó con un público que encontraba en ella desamor, nostalgia y verdad. Las radios la repetían sin descanso, y por primera vez Rosendo sintió que el éxito ya no era un sueño, sino una realidad tangible. Sin embargo, con la fama llegaron también las primeras sombras. Ramiro "El Gordo" Sánchez, su socio inseparable desde los días de Los Vagabundos del Norte, empezó a mostrar un rostro distinto. Pequeñas irregularidades comenzaron a notarse, dinero que desaparecía de las ganancias sin explicación clara, conciertos cancelados a última hora bajo excusas vagas y, quizás lo más doloroso, una grabación perdida en la que habían depositado meses de trabajo y que casi termina por destruir la confianza dentro de la banda. Rosendo, pese a sospechar lo que ocurría, eligió el silencio. La lealtad hacia aquel amigo con quien había compartido tanto pesaba más que el deseo de confrontarlo. Además, en medio del auge de su carrera, pensaba que no era el momento de levantar polémicas ni de arriesgar lo que tanto les había costado construir. No era hora de hablar, se repetía una y otra vez, como un mantra que justificaba su pasividad. Ese silencio, sin embargo, no era paz. Cada vez que subía al escenario y veía los rostros del público, sabía que detrás de los aplausos había un secreto que lo corroía. La traición aún no se había mostrado en toda su magnitud, pero la semilla ya estaba sembrada. Y mientras la fama seguía creciendo, también crecía la tensión que pronto estallaría de maneras imprevisibles. El año 1991 quedó marcado en la memoria de Rosendo Cantú como un antes y un después. Fue entonces cuando nació la canción que transformaría su carrera y lo llevaría a un lugar que jamás había imaginado, Perdóname. El tema, considerado por muchos un himno del desgarrado amor, surgió en circunstancias tan humildes como dolorosas. Rosendo lo compuso en un pequeño motel de Sonora, en una habitación iluminada apenas por un foco tenue, después de una noche larga de soledad y recuerdos. La letra nació como un desahogo, casi una confesión. Entre cigarrillos y hojas arrugadas, plasmó en versos la culpa de un hombre que pide perdón demasiado tarde. Lo que comenzó como un lamento personal pronto se convirtió en una canción universal. Cuando la grabó, ni él ni su equipo imaginaban el alcance que tendría. Pero al poco tiempo, las radios de todo México la adoptaron, y miles de oyentes encontraron en ella el reflejo de sus propias heridas. Ese éxito representó también una transición definitiva. Rosendo dejó atrás las ferias municipales y las cantinas llenas de humo para pisar escenarios grandes, auditorios repletos y festivales donde su nombre era anunciado con orgullo. El cambio fue tan radical que decidió dar un paso más audaz, abandonar el título de Rosendo y su Legión para presentarse simplemente como Rosendo. Era una declaración de independencia, un grito de identidad que lo separaba de todo lo anterior. Pero la transformación no fue solo artística. Detrás del nuevo nombre se escondía un mensaje dirigido a su antiguo socio. Para muchos, aquella decisión fue una declaración de guerra simbólica contra Ramiro, el hombre que alguna vez fue su hermano de batalla y que ahora representaba traición y sombra. Rosendo no lo mencionaba abiertamente, pero cada entrevista, cada presentación en la que aparecía solo, era un recordatorio de que el lazo estaba roto. Ese 1991 no solo lo consolidó como estrella de la música norteña, sino que también lo puso en el camino de una lucha que marcaría los años siguientes. Porque mientras el público celebraba su ascenso, en los pasillos del mundo musical comenzaba a gestarse un enfrentamiento silencioso que todavía estaba lejos de mostrar su verdadero alcance. El año que selló la distancia entre Rosendo y Ramiro llegó con una entrevista en Monterrey, una década después de que sus nombres comenzaran a sonar juntos. El periodista, curioso y sin miedo, preguntó directamente por la relación entre ambos. Rosendo, cansado de ocultar la tensión,
pronunció una frase que todavía lo persigue: algunas lealtades se rompen cuando el silencio ya no se puede comprar. Esa declaración fue interpretada como un golpe directo a su antiguo compañero y se convirtió en titular inmediato. Con esas palabras, la ruptura dejó de ser un rumor para transformarse en un hecho. El público comprendió que la parcería en el escenario había terminado. Ya no habría más presentaciones conjuntas, ni giras donde la química de antaño llenara auditorios. Lo que una vez fue hermandad se convirtió en distancia irreconciliable. Los rumores no tardaron en aparecer. Se hablaba de una grabación privada, una cinta misteriosa que contenía conversaciones y confesiones explosivas. Rosendo nunca confirmó su existencia, pero tampoco la negó. Aquella ambigüedad alimentó las especulaciones. ¿Qué guardaba esa grabación que podía causar tanto miedo? Con el tiempo, empezaron a filtrarse detalles. La cinta supuestamente hablaba de vicios compartidos, de noches donde el exceso superaba cualquier límite, de amenazas que habían recibido por deudas impagas y de compromisos con personas peligrosas. Incluso se decía que aparecían nombres que, aún hoy, pesan demasiado en la vida pública mexicana, figuras intocables cuyo vínculo con los dos músicos habría resultado escandaloso si se hubiera hecho público. Para Rosendo, esa sombra nunca desapareció del todo. La posibilidad de que alguien pudiera tener aquella cinta lo acompañó en cada paso de su carrera posterior. Aunque el éxito continuó, siempre hubo un miedo latente de que el pasado pudiera alcanzarlo en el peor momento. El silencio sobre la verdad completa fue, quizás, su mayor defensa. Pero también fue una carga que desgastó su ánimo y lo hizo más desconfiado. La ruptura con Ramiro no solo significó el final de una amistad y de una sociedad artística, sino también el comienzo de una etapa marcada por la sospecha y la vulnerabilidad. Y mientras intentaba avanzar en solitario, el fantasma de esa cinta seguía apareciendo en los rincones más inesperados. El inicio de los años 90 fue una época de gloria para Rosendo, pero pronto esa luz comenzó a apagarse. En cuestión de meses, más de 10 conciertos fueron cancelados de manera consecutiva, un hecho que sorprendió tanto a promotores como a seguidores. Nadie entendía qué ocurría con el cantante que hasta hacía poco llenaba escenarios y encendía pasiones. Los rumores empezaron a multiplicarse con rapidez. En cada cantina, en cada estación de radio, se repetían versiones distintas. Algunos decían que Rosendo había caído en vicios incontrolables, otros aseguraban que la locura lo había atrapado, y no faltaban quienes afirmaban que todo aquello era simplemente el principio del fin de su carrera. Lo cierto es que la verdad parecía esconderse detrás de un muro de silencio que el propio artista alimentaba. En una de las pocas declaraciones que dio en ese tiempo, Rosendo volvió a mencionar a Ramiro. La frase fue corta, pero contundente: hay cosas que se perdonan, pero no se olvidan. Aquellas palabras desataron aún más especulación. ¿Se refería a traiciones pasadas? ¿A la misteriosa cinta que seguía siendo tema de conversación en los pasillos del mundo musical? La ambigüedad solo aumentó la tensión en torno a su figura. Mientras tanto, el aislamiento se convirtió en su nueva rutina. Rosendo dejó de frecuentar amigos, rechazaba entrevistas y se encerraba por días enteros en habitaciones de hotel o en casas rentadas lejos de la ciudad. El hombre que antes vivía rodeado de multitudes ahora se refugiaba en la soledad, como si buscara escapar de un enemigo invisible. Ese distanciamiento alimentó aún más la percepción de un artista en caída libre. Los fanáticos se preguntaban si volvería a los escenarios, mientras algunos medios lo daban ya por acabado. Sin embargo, dentro de ese silencio y de esa soledad, Rosendo parecía estar gestando una respuesta. Una reacción que, tarde o temprano, sacudiría nuevamente el mundo de la música norteña. Porque aunque muchos lo daban por perdido, su historia aún no había llegado al final. Y en medio de rumores y sombras, comenzaba a prepararse un regreso que sorprendería incluso a quienes ya habían dejado de creer en él. El año 1999 trajo uno de los momentos más significativos en la vida de Rosendo Cantú. Durante un concierto en Monterrey, cuando el público esperaba solo escuchar los clásicos que lo habían hecho famoso, ocurrió algo inesperado. Maritza, su hija, subió al escenario. No había anuncios previos ni acuerdos con la prensa, fue un reencuentro espontáneo que sorprendió a todos. La multitud enmudeció al verla caminar hacia él. Rosendo, acostumbrado a disimular emociones frente a miles de personas, no pudo contenerse.
Las lágrimas brotaron mientras abrazaba a la joven que ya no era la niña que había dejado atrás, sino una mujer de mirada firme y sonrisa cautelosa. Fue un momento de emoción genuina, tan poderoso que incluso los músicos dejaron de tocar para no interrumpir aquel abrazo que parecía detener el tiempo. En ese instante, Rosendo comprendió algo que había ignorado durante años. Todo lo que había construido carecía de sentido si no lograba recuperar el vínculo con su hija. Después del concierto, confesó en una entrevista breve y con voz entrecortada, «Ella es la única razón por la que sigo vivo». Esa frase se convirtió en titular y reveló al mundo un lado más humano del cantante, muy distinto a la imagen endurecida por el éxito y las polémicas. A partir de aquel reencuentro, Rosendo tomó una decisión silenciosa pero firme: comenzar un proceso de alejamiento de la música. No fue inmediato ni radical, pero empezó a rechazar giras largas, limitó las presentaciones y pasó más tiempo junto a Maritza. Quería recuperar los años perdidos, aunque sabía que nada podría devolverle la infancia que se había escapado entre escenarios y excesos. La reconciliación no borró las culpas, pero abrió un camino de esperanza. El público, que había seguido con atención sus caídas y sus silencios, ahora lo veía con otros ojos. La figura del cantante polémico daba paso al hombre que buscaba redención en los brazos de su hija. Sin embargo, ese nuevo rumbo también traía consigo interrogantes. ¿Qué sería de Rosendo sin los escenarios, sin el ruido constante de la música? La respuesta, como tantas otras en su vida, aún estaba por escribirse. A finales de los años 90, Rosendo sorprendió a todos al anunciar que se alejaba de los escenarios. Muchos pensaron que se trataba de problemas de salud, otros hablaron de cansancio acumulado. Pero la verdad era muy distinta. Rosendo se trasladó a una casa sencilla en la Sierra de Monterrey, un lugar apartado donde buscaba silencio, paz y distancia del mundo que lo había consumido. Allí, entre montañas y caminos de tierra, comenzó a escribir. Sus cuadernos se llenaron de recuerdos, confesiones y reflexiones que más tarde se convertirían en un libro destinado a publicarse solo después de su muerte. No era una autobiografía común, sino un testamento de verdades incómodas, de secretos que nunca había podido revelar en vida. La gran revelación que lo atormentaba era simple y brutal: Rosendo no se retiró por enfermedad ni por cansancio, sino por una amenaza directa. Un día, recibió el mensaje de alguien poderoso, ligado tanto al espectáculo como a la política en Monterrey. Las palabras fueron claras, y hasta hoy siguen resonando en su memoria: no vuelvas a hablar de lo que viste aquella noche. Ese recordatorio lo obligó a cargar en silencio con el secreto de 30 años. Todo se remontaba a la noche en que su amistad con Ramiro se rompió definitivamente. Fue también la verdadera razón de la desaparición de la famosa cinta. En ella no solo había confesiones de vicios y deudas, sino la pista de un delito grave que él ayudó a encubrir. Rosendo guardó silencio no por miedo únicamente, sino porque entendía que hablar habría significado destruir carreras, reputaciones y hasta vidas enteras. Aquella carga lo persiguió cada día de su retiro, y aunque intentaba distraerse con la escritura, las montañas no lograban borrar las voces del pasado. El público nunca conoció esos detalles, y la versión oficial fue siempre la del cansancio. Pero en realidad, detrás de su retiro se escondía un secreto que, de revelarse, habría cambiado para siempre la historia de la música norteña. El retiro no trajo la paz que Rosendo Cantú esperaba. Al contrario, el silencio de la montaña se convirtió en un espejo cruel donde aparecían todos sus fantasmas. Fue entonces cuando el alcohol dejó de ser un acompañante ocasional y pasó a dominar su vida por completo. Las botellas se amontonaban en rincones de la casa, y las noches se confundían con mañanas en un ciclo interminable de embriaguez y arrepentimiento. En medio de esa oscuridad apareció Sandra, la mujer que se convirtió en su segunda pareja. Con paciencia y una fe inquebrantable, intentó sostenerlo cuando parecía derrumbarse. No era parte del pasado turbulento, y quizá por eso representaba una posibilidad de redención. Sandra lo acompañó en sus momentos más frágiles, organizó su rutina y buscó alternativas para que dejara atrás la autodestrucción. Gracias a ella, Rosendo aceptó internarse en varios retiros y clínicas en Estados Unidos. Los tratamientos eran intensos: terapias de grupo, médicos especializados y programas de desintoxicación que prometían un nuevo comienzo. Durante semanas parecía mejorar, e incluso hubo periodos en los que regresaba sobrio,
con energías renovadas y la ilusión de escribir nuevas canciones o de acercarse más a su hija Maritza. Pero la sombra del alcohol era persistente. Cada recaída era más dura que la anterior, y el propio Rosendo parecía perder la esperanza de poder vencer esa batalla. Sandra, aun con lágrimas en los ojos, se mantenía firme. En una entrevista años después, resumió lo que había vivido a su lado con una frase que conmovió a todos: Rosendo tenía el cuerpo desgastado, pero lo que estaba realmente roto era su alma. Ese diagnóstico emocional explicaba mejor que cualquier reporte médico lo que sucedía con él. No era solo un problema físico, sino una herida interior abierta desde hacía décadas. Los secretos, las culpas y las traiciones lo habían marcado de una manera que ni la fama ni el amor parecían poder sanar del todo. Aún así, entre caídas y pequeños triunfos, Rosendo seguía luchando. Porque incluso en medio de la autodestrucción, aún había una chispa de vida que se negaba a apagarse por completo. Fue un periodo que nadie olvidaría. Rosendo Cantú desapareció durante 5 días completos, dejando a amigos, familiares y seguidores en un estado de alarma total. Nadie sabía dónde estaba ni cómo se encontraba. La incertidumbre se mezclaba con miedo, y cada minuto que pasaba parecía arrastrarlo aún más al abismo. Finalmente, fue encontrado en un motel, deshidratado y en estado de delirio. Su cuerpo reflejaba los años de excesos, y su mente estaba atrapada en un laberinto de recuerdos y obsesiones. Entre susurros y murmullos, repetía una frase que resultaría inquietante para todos los presentes: yo no apagué esa cámara. Nadie comprendía de inmediato su significado, pero esa frase se convirtió en un indicio de que había algo más detrás de su caída, secretos que no podía dejar atrás. Durante ese tiempo, la industria musical prácticamente le dio la espalda. Los contratos se suspendieron, las giras se cancelaron y los contactos que antes lo habían apoyado comenzaron a distanciarse. La fama que antes había sido su refugio ahora parecía transformarse en un enemigo silencioso. Los rumores de locura se multiplicaban, se decía que hablaba con fantasmas, que revisaba fitas antiguas obsesivamente y que su mente no distinguía entre la realidad y lo que había quedado grabado décadas atrás. El propio Rosendo, aislado y desesperado, pasaba horas frente a cintas y grabaciones del pasado, buscando respuestas, intentando reconstruir historias y confrontar aquello que lo había marcado. La obsesión no era solo nostalgia, sino una necesidad urgente de entender, de proteger secretos que podrían cambiar la percepción de su vida y la de quienes lo rodeaban. Ese periodo representó el fondo del pozo, el punto más bajo en años de carrera, fama y conflictos personales. La música había dejado de ser su consuelo, el alcohol y las sombras del pasado se habían convertido en su prisión. Cada día era una lucha interna, un intento de mantenerse con vida mientras lidiaba con sus demonios. Aún en medio del caos, sin embargo, la historia de Rosendo no terminaba allí. Porque incluso desde lo más profundo del abismo, algo comenzaba a moverse, una chispa que presagiaba que los secretos del pasado aún podrían salir a la luz. A sus 68 años, Rosendo Cantú vive alejado de los reflectores, en una finca sencilla en las cercanías de Monterrey. La casa es modesta, rodeada de árboles y caminos de tierra, lejos del ruido de la ciudad y de los escenarios que alguna vez lo hicieron famoso. La tranquilidad de este lugar contrasta con la intensidad de su pasado, ofreciendo un espacio donde finalmente puede respirar sin presiones ni expectativas externas. La reconciliación con su hija Maritza ha sido completa. Hoy, la relación entre padre e hija es cercana y cálida, reconstruida con paciencia y amor después de décadas de distancia. Cada visita de Maritza trae consigo la risa de sus hijos, los nietos de Rosendo, que llegan semanalmente para pasar tiempo con él. Esas visitas se han convertido en uno de los mayores motivos de alegría en su vida, llenando la finca de juegos, abrazos y recuerdos compartidos. La rutina de Rosendo es sencilla, pero suficiente para mantener su mente y espíritu activos. Sus días comienzan con un desayuno tranquilo, acompañado de la contemplación de la naturaleza que rodea la finca. Luego, realiza caminatas largas, aprovechando el aire fresco y el silencio para reflexionar y ordenar sus pensamientos. Durante las horas de la mañana y la tarde, se dedica a escribir letras y relatos, componiendo melodías que, aunque ya no se interpretan en grandes escenarios, mantienen viva su pasión por la música.
Uno de los proyectos más importantes de esta etapa ha sido la colaboración con Dalia Romo en la creación del libro El hombre detrás del sombrero. Rosendo ha compartido con ella memorias, secretos y reflexiones que nunca se habían publicado, confiando en que sus palabras permitan a otros conocer la historia completa de su vida, más allá de la fama, los escándalos y los rumores. La escritura del libro ha sido también un proceso de catarsis, ayudándole a cerrar capítulos y reconciliarse con su propio pasado. A pesar de los años y de las cicatrices del pasado, Rosendo ha encontrado un equilibrio. La música sigue siendo parte de su esencia, aunque ahora ocupa un lugar tranquilo y personal. La finca, los nietos y la escritura le han dado un propósito renovado, y aunque su historia aún guarda secretos que solo él conoce, el hombre que hoy camina entre árboles y recuerdos ha logrado finalmente hallar paz en medio de la sencillez. Abril de 2025 marcó un momento histórico en la vida de Rosendo Cantú. Después de décadas de silencio, secretos y rumores, decidió enfrentarse al mundo directamente mediante una transmisión en vivo que alcanzó a miles de espectadores. La expectativa era enorme. Quienes lo habían seguido desde sus primeros días y los que conocían solo fragmentos de su historia esperaban ansiosos sus palabras. Rosendo apareció en pantalla con su característico sombrero y la mirada serena, un contraste con los años de tormento que había vivido. La primera declaración fue directa y conmovedora: "Cale porque tenía miedo y ese miedo me robó 20 años de vida". Aquellas palabras resonaron en cada hogar, desnudando un pasado lleno de secretos, traiciones y decisiones difíciles, y mostrando al público que la verdad había sido siempre su prioridad, aunque eso implicara esperar décadas para compartirla. A lo largo de la transmisión, Rosendo explicó que su objetivo no era buscar redención, sino simplemente contar la verdad. Reveló cómo los secretos guardados, la cinta desaparecida y los conflictos con Ramiro habían marcado su vida personal y profesional, y cómo el miedo a las consecuencias lo había mantenido en silencio durante tanto tiempo. Cada relato, cada pausa y cada mirada transmitían la carga de los años, pero también la fuerza de quien finalmente había decidido liberarse. El público no solo escuchaba a un cantante legendario, veía a un hombre que había sobrevivido a vicios, traiciones y amenazas, y que ahora se permitía hablar con serenidad. La transmisión dejó claro que Rosendo había logrado algo que muchos creían imposible: transformar décadas de miedo y culpa en una experiencia compartida, ofreciendo transparencia y comprensión. Al concluir, Rosendo recordó la importancia de enfrentar la verdad, aun cuando resulta dolorosa. Sus palabras no solo cerraron un capítulo de su vida, sino que también prepararon el terreno para futuras generaciones que podrían conocer su historia completa a través de su libro y entrevistas posteriores. La transmisión terminó, pero la sensación de alivio y autenticidad perduró. Rosendo Cantú había dado un paso definitivo: el hombre detrás del sombrero había salido a la luz, dejando que la historia de sus errores, secretos y aprendizajes fuera conocida, mientras él finalmente conquistaba la paz interior que tanto había buscado. Después de décadas de secretos, éxitos y caídas, Rosendo Cantú llegó a un momento de aceptación plena de su vulnerabilidad. La fama, que alguna vez fue su refugio, había dejado de tener el mismo valor. Comprendió que era un disfraz caro, capaz de encubrir errores, miedos y pérdidas, pero incapaz de proteger la esencia de una persona. Aquella realización no fue sencilla, pero le permitió mirar su vida con honestidad y sin máscaras. Hoy, la música ocupa un lugar diferente en su rutina. Ya no busca escenarios ni aplausos, ahora toca y compone solo para sí mismo y su familia, disfrutando de cada nota sin la presión de la industria ni el juicio del público. Cada acorde es un acto de libertad, un homenaje a los años vividos y a los recuerdos que desea conservar intactos. Rosendo también ha hecho un balance de las críticas que recibió durante su carrera. A quienes lo juzgan, les envía un desafío: la verdad duele, pero también libera. Sus errores, decisiones y silencios no son motivo de vergüenza, sino lecciones compartidas para quienes quieren comprender la complejidad de la vida y del ser humano detrás del artista. Esa frase se ha convertido en su legado, un recordatorio de que enfrentar la realidad, por dura que sea, siempre es mejor que vivir oculta. El contacto con su hija Maritza, sus nietos y las personas que respetan su historia se ha convertido en la medida de su felicidad. Cada día es un ejercicio de equilibrio entre pasado y presente, entre recuerdos dolorosos y momentos de paz.
La serenidad que ahora posee no es fruto de la fama ni del reconocimiento externo, sino de la honestidad consigo mismo. Aún así, Rosendo deja claro que su historia no termina aquí. La promesa de continuar hablando la verdad se mantiene intacta. Sabe que el camino de la transparencia no es fácil y que habrá quienes lo cuestionen, pero su compromiso con la autenticidad es más fuerte que cualquier miedo. En sus últimos años, el hombre detrás del sombrero ha encontrado finalmente un sentido más profundo de su vida: vivir sin máscaras, enfrentar la verdad y compartirla, aunque incomode. Su legado no se mide solo en canciones o discos vendidos, sino en la fuerza de un testimonio que recuerda que la honestidad y la humanidad siempre superan al silencio y la apariencia. Y así concluye la increíble historia de Rosendo Cantú, un hombre que a sus 80 años decidió romper el silencio y revelar secretos que dejaron al mundo conmocionado. Desde sus comienzos humildes hasta la fama, las traiciones, la autodestrucción y la reconciliación, su vida nos recuerda que la verdad duele, pero también libera. Si esta historia te conmovió, comenta abajo qué parte te impactó más y comparte tu opinión sobre la vida y legado de Rosendo Cantú. Su historia continúa viva en su música, en su legado y en la valentía de contar la verdad. Gracias por acompañarnos hasta aquí, y recuerda, algunas historias merecen ser escuchadas.